El encuentro, hay que decir que Atlético San Jorge viajó la misma tarde del partido hacia Sunchales. La corta distancia que separa ambas ciudades llevó a que el plantel se movilice el mismo día del encuentro hasta esa ciudad ubicada al norte de la ciudad de Rafaela. Hay que señalar que el estadio de Unión que estamos observando aquí es el estadio denominado de la Avenida, ubicado sobre Avenida Belgrano, allí en la ciudad de Sunchales. Bueno, ese era el panorama que observábamos recién respecto de la previa, además de la preparación de los equipos y de algunas imágenes del público presente en ese estadio verde y blanco, justamente los colores de este conjunto de Unión de Sunchales, que tenía un desafío importante, tal cual Atlético San Jorge, pero con todavía mayores necesidades de sumar de a tres, porque jugaba de local, porque estaba detrás de la línea de Atlético San Jorge y porque necesitaba hacerlo además ante un rival directo en su lucha por la clasificación. Y bueno, justamente lo va a conseguir Unión en el partido que se va a terminar imponiendo por 2-0. Vamos a ver un arranque de partido en el cual los equipos van a intercambiar situaciones de riesgo. Atlético San Jorge va a tener la primera realmente clara, después Unión va a responder con un par de chances también importantes. Eso será lo que veremos en las primeras imágenes del partido. Nosotros, como lo hacemos habitualmente, vamos a conocer a los protagonistas del juego, diciéndoles en primera instancia que la terna arbitral era oriunda de San Francisco, fue oriunda de San Francisco, en la provincia de Córdoba. Maximiliano López fue el árbitro principal, Eduardo López y Luis Defend fueron los asistentes. Por el lado del equipo local, por el lado de Unión, los 11 titulares del entrenador Adrián Chino Toseto fueron el 1, Luciano Alderete, el 4, Leonardo Moino, el 2, Gerardo Landa, el 6, Rodrigo Bertorini y el 3, Maximiliano Sola, los defensores. Mientras observamos aquí la primera chance clara, el muy buen cabezazo de Sebastián Monesterolo, que exige una estirada y una muy buena tapada del arquero Alderete del conjunto local. Y esta es la primera respuesta que tiene Unión con el ingreso por el segundo palo del delantero, del flaco delantero Aldo Hamud, que envía su remate de este córner y del cabezazo en el primer palo, muy pero muy cerquita del palo defendido por Damián Turco. Les decía, línea de 4 en Unión de Sunchales con Moino, Landa, Bertorini y Sola. En el mediocampo por derecha el 7 Patricio Scott, el 5 Santiago Autino, el 8 Daniel Díaz y el 11 Walter Kuder jugando por el sector izquierdo. Los delanteros fueron el 10 Guillermo Fórmica y el 9 Aldo Hamud. Esos fueron los titulares de Unión de Sunchales, que aquí casi se arma un lío tremendo en la salida del fondo de sus centrales. El que la tiene aquí es Rodrigo Bertorini, que intenta hacer un enganche dentro del área, va para un lado, va para el otro. Se pensó que estaba en el área rival Bertorini, no estaba en el área rival y casi se la quita Sepúlveda y casi termina abriendo el resultado para Atlético San Jorge, algo que no ocurría en esos primeros minutos, insisto, donde ambos equipos intercambiaban chances de riesgo, tenían oportunidades de uno y otro lado. Aquí Hamud es el que intenta, pero aparece justo la interrupción de la jugada por parte del volante de Atlético San Jorge, su capitán Marcos Comba. Yendo a los protagonistas del equipo de nuestra ciudad, mientras vemos una buena respuesta de Damián Turco, aunque la jugada ya estaba anulada por posición adelantada. Un único cambio presentó el entrenador Gustavo Medina, fue el regreso de Damián Fernández a la línea de fondo, cumplida su suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, en lugar de Gabriel Braco, que fue al banco de los suplentes del conjunto uruguayo. Otra buena respuesta de Damián Turco, que empezaba a convertirse en un jugador importante para la historia del partido. La baja Hamud, lo deja prácticamente mano a mano a Fórmica, que intenta enganchar, pero la respuesta del arquero de Atlético San Jorge fue buena y le impidió al delantero
de Unión acceder al primer tanto del partido. Justamente Damián Turco fue el arquero de Atlético, que volvió a armar por quinto partido consecutivo una línea de 4 defensores. Al menos la mantuvo en el primer tiempo. Después, en el complemento, va a haber alguna modificación táctica en el conjunto de Medina y compañía. En la línea de fondo, entonces, desde el inicio, el 4 Jorge Fernández, el 2 Damián Fernández, el 6 José Fernández. Damián y José fueron los centrales, Jorge jugando por el sector derecho en la defensa de los Fernández de Atlético San Jorge. Por la izquierda, el número 3 Jesús Espinosa. Delante de ellos, otra línea de 4 volantes, con el 8 Alejandro Carrizo por la derecha, con el 11 Mauro Cuberli por la izquierda, con Marcos Comba con la casaca número 5, el capitán como volante central, y un poquito más adelantado el jugador Nicolás Angelinetti con la casaca número 10. 10 le dije, el 10 Fórmica es el que saca este muy buen zapatazo que da en el palo del arco defendido por Damián Turco, chance clara que tenía el conjunto de Unión de Sunchales y que el arquero de Atlético San Jorge conseguía resolver de buena manera, mandando la pelota hacia el córner. Y les decía, a esa línea de 4 volantes de Atlético, delante se pararon el 7 Matías Sepúlveda y el 9 Sebastián Monesterolo. Es decir, que desde lo táctico en ese primer tiempo no hubo mayores novedades. Fue lo que venía presentando en los últimos encuentros el equipo de Atlético San Jorge con ese 4-4-2 que viene conformando el cuerpo técnico. Presentados los jugadores y observado ese arranque de partido donde los dos equipos fueron a buscar, observamos ahora la apertura del marcador en el partido. Y es el número 3, Maximiliano Sola, el que aparece a los 29 minutos de la primera etapa para abrir la cuenta en el encuentro. Va a ser, a partir de este córner, al que vemos ejecutar a Fórmica, una pelota que peina incluso un propio jugador de Atlético San Jorge en el primer palo, y después Sola, demasiado solo en el borde del área chica, termina empujando un poco con la rodilla, un poco con el muslo, un poco con el cuerpo, la pelota hasta el fondo de la red para abrir el marcador en este encuentro que ya tenía jugado 30 minutos. El flaco Hamud otra vez yendo al ataque con sus corridas características. Las hemos visto aquí en nuestra ciudad cuando Unión se presentó ante Atlético San Jorge en el 23 de junio, y la vamos a ver en este partido en varias oportunidades. También lo vamos a ver a Hamud convirtiendo un muy buen tanto con un cabezazo. Hamud se asociaba con Fórmica en esta jugada. El que aparecía por el sector opuesto era el volante Scott, pero su remate se terminaba yendo por arriba. Ya a esa altura del partido, cuando ganaba Unión, el equipo local sumaba argumentos para ese triunfo. Ya era el dueño de la pelota. Era un equipo muy ordenado que asumía el protagonismo del partido. Terminaba imponiendo su juego, haciendo la diferencia en el sector medio, manejando los tiempos del partido y utilizando todo el terreno para imponerse, para ganarle la pulseada en el juego, más allá de en el resultado, a Atlético San Jorge, y terminar generando las chances más claras de esa primera etapa. El gol mencionado sobre la media hora, y ya observamos el final de la primera etapa. Para Atlético San Jorge, lo que hay que decir en ese primer tiempo es que se vio superado, que le costó mucho crear peligro después de ese primer cuarto de hora un poco más parejo. No tuvo mayores variantes en la creación del juego, y los delanteros eran bien marcados por una defensa que funcionó correctamente en esa primera etapa. Hamud intenta, remata desde afuera, muy arriba del travesaño, y vamos a ver ahora inmediatamente la situación en la cual Unión va a estirar la diferencia. Le dije, un excelente cabezazo de Aldo Hamud, un muy buen cabezazo del número 9 a partir de la jugada generada por Kuder por el sector izquierdo del ataque de Unión de Sunchales, y después esa montonera
de jugadores que terminaba festejando lo que era el 2-0 en el partido. Fíjense ustedes el movimiento de Hamoud metiendo la pelota bien en contra del segundo palo de un Damián Turco que nada podía hacer para revertir esa historia. Antes de que se produzca este segundo tanto de Unión y de alguna manera una diferencia mucho más tranquilizadora para el equipo local, desde el banco de los suplentes de Atlético había ingresado Daniel Verón, la Bruja Verón, en lugar de Jorge Fernández. A partir de ese cambio, en el inicio del complemento, Atlético pasó a defender con 3 jugadores por la salida del mencionado Fernández y el ingreso en su lugar de un jugador con características ofensivas. El partido estaba 2-0, la diferencia era tranquilizadora para Unión y las respuestas futbolísticas de Atlético San Jorge no llegaban. Por eso Unión en ese segundo tiempo va a terminar ratificando y va a seguir argumentando lo que fue el triunfo por 2-0. Atlético va a tener un par de oportunidades, pero no va a conseguir al menos marcar siquiera un tanto para el descuento. La diferencia de 2 goles no se iba a modificar y en buena medida no se iba a modificar porque Damián Turco va a tener un par de intervenciones importantes. Unión de Sunchales en esa situación, en esa ventaja de 2 goles, no se desordenó, continuó siendo un equipo muy solidario, con mucha colaboración entre sus jugadores y de esa manera Atlético San Jorge no pudo prácticamente entrarle. Unión tuvo algunas chances como esta de Hamoud que resuelve bien el arquero Damián Turco, quizás el jugador de mejor rendimiento en el partido para Atlético San Jorge. Aquí el que intentaba era Damián Fernández, el grandote defensor uruguayo ganaba de cabeza, pero su cabezazo se terminaba yendo desviado. Otra pelota que intentaba llegar hasta el arco de Unión, el remate de Sepúlveda termina yéndose desviado. Atlético no tuvo un buen rendimiento en el partido, fue de lo más flojo que se le ha visto en esta temporada 2013, más allá de esos 15 minutos iniciales en los cuales había arrancado un poco mejor, su imagen se fue desdibujando, generó muy poco en el sector ofensivo, por momento abusó de los pelotazos que le simplificaron la tarea a una defensa de Unión de Sunchales que rechazó permanentemente esa situación. La contracara fue Unión que seguía generando chances de gol, ustedes lo van observando en el resumen mientras nosotros le aportamos algunos otros datos, seguía teniendo oportunidades y que presentaba a Kuder, a su número 11 como uno de los valores importantes junto a Fórmica, ese número 10 que intentaba ir en busca de la pelota rechazada justo cuando venía el delantero por parte de Jesús Espinosa. Del lado de Atlético, lo dicho, Damián Turco fue de lo más destacado, no tuvo un buen rendimiento, el que sí lo hizo fue Unión. Las crónicas de los medios de Sunchales indican como el partido del sábado uno de los mejores partidos del campeonato para el conjunto sunchalense, que con autoridad va a terminar imponiéndose Atlético San Jorge por 2-0. Otra chance, una pelota rechazada que se va muy cerquita del palo de Damián Turco. Más cambios desde el banco de los suplentes, el ingreso de Jorge Torales a los 25 del complemento en lugar de Nicolás Angelinetti en Atlético San Jorge, delantero por volante, seguía tratando de sumar gente en ataque para revertir la historia de un partido que no lo iba a conseguir. Aún a pesar de esta, la chance más clara que va a tener el uruguayo en el partido, fundamentalmente en el segundo tiempo, con el remate al palo, directo al palo, un verdadero bombazo de Sepúlveda, la pelota da en el palo y se va hacia el saque de arco, el lamento del delantero de Atlético San Jorge que veía cómo el tiempo se acortaba y la distancia no conseguía hacerlo. A los 32 del complemento, Matías Rojo, el jugador con la casaca número 16, reemplazaba a Díaz en el local. Tenía esta oportunidad Bertorini, pero su remate se va a ir desviado. Un ratito después, Atlético San Jorge va a proponer el tercer cambio del partido. En este caso, el
ingreso de Ernesto Ceballos en lugar de Cuberli cuando se jugaban ya 38 minutos del segundo tiempo, me corrijo. El jugador de esta jugada no es el 6 Bertolini, sino el 16, el recientemente ingresado Matías Rojo. Ya no se iba a modificar la historia del encuentro y Atlético San Jorge iba a perder algo de terreno en su lucha por meterse entre los 5 primeros del grupo que van a clasificar a la próxima instancia. De todas maneras, no ha quedado lejos Atlético San Jorge. Tiene un punto menos que Unión de Sunchales, que hoy por hoy está entrando en la zona de clasificación. Respecto de los equipos que marchan en la quinta colocación del torneo argentino B, hay que decir que 2 tienen 35 puntos, otros 2 tienen 33, entre ellos está Unión de Sunchales. Estos 4 equipos están metiéndose hoy por hoy en la próxima instancia. Cuando restan 3 fechas, hay uno afuera con 32 puntos y otro afuera con 31 unidades. Es decir, Atlético no está lejos, pero lo que tiene como dato negativo es que hay muchos equipos en una situación similar. Lo repasábamos recién cuando veíamos las posiciones. Detrás del cuarto, detrás de Atlético Paraná, que tiene 36, está Unión con 33 y hay 3 equipos, Atlético, 9 de Julio y Belgrano con 32, allí todos separados por solo un punto, y San Justino, que aparece atrás con 30 y que todavía no pierde sus ilusiones de clasificarse. De todos esos equipos que mencionábamos, solamente uno va a tener la chance de clasificarse a la próxima instancia si la cantidad de puntos le alcanza. Atlético San Jorge tiene por delante 3 presentaciones, 2 en condición de local. La de la próxima fecha frente a la Emilia y la de la última fecha frente a San Justino. Esos son los 2 partidos que le quedan a Atlético en el Parque 23 de junio. En el medio de esos 2 encuentros deberá visitar a Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto, un equipo prácticamente clasificado, que quizás cuando Atlético vaya a jugar el partido a Venado Tuerto ya esté dentro de los conjuntos que pasaron a la próxima instancia. Bueno, pero esto es todavía una situación que deberá confirmarse con el correr de los partidos. El panorama de Atlético hoy es una campaña de 32 puntos, con 9 triunfos, 9 derrotas y 5 empates. Una campaña de 36 goles a favor y 36 goles en contra. Aquí vemos la última jugada del partido, prácticamente un gol anulado a Jesús Espinosa por mano de Sebastián Monesterolo, que pone los 2 brazos conjuntos para desviar el balón que termina conectando después el defensor de Atlético, pero ya no valía, era anulado por el asistente Defend, el segundo asistente del partido. Y así se iba la historia de este Unión de Sunchales 2, Atlético San Jorge 0. Comparto algunos datos más. Atlético de visitante venía de 2 empates consecutivos y ahora volvió a perder, pero fuera de casa el uruguayo lleva 6 partidos sin ganar.